Hola, ¿qué tal? Soy Mon y estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en Powa Amoxley Audiolibros. Sé que he estado alejada del canal desde hace como medio año y también de mi canal de Tarot Mon Luna, pero me han pasado un montón de cosas increíbles, pero que tal vez en otro momento les cuente porque es algo que me llevaría bastante tiempo contar en este video, y lo que quiero es empezar a retomar el canal, el contenido que dejé pendiente también de otros videos. Y bueno, pues espero contarles la historia ya sea aquí o en el canal de Tarot. Y si no me siguen, por favor vayan a seguirme. Me encuentran como Tarot Mon Luna. Si estás interesado en temas espirituales, de autoconocimiento, te invito a seguir mi trabajo en Tarot Mon Luna. Y bueno, pues agradezco muchísimo que estén ustedes aquí conmigo, que estén acompañándome. Sé que a pesar de que he estado lejos, me han estado dejando comentarios en los diferentes videos que tengo, y la verdad les agradezco muchísimo porque gracias a ustedes es que todavía sigue adelante este canal. No hemos llegado a los 1000 suscriptores, pero yo sé que en algún punto vamos a llegar y siento que van a empezar a llegar personas increíbles a este canal. No sé por qué, pero me da como esa sensación de que tengo que retomar estos proyectos, y por esa razón estoy aquí con ustedes. Quise hacerlo distinto, quise salir yo en cámara. También estoy trabajando mucho en esta confianza que debo de tener en mí misma para hablar ante ustedes, y deseo que este video, esta nueva forma de hacerlo, les guste mucho. Y bueno, pues vamos a comenzar con la historia. Les había dejado pendientes algunos libros. Sé que el último video que subí fue el de Anatomía del Espíritu, que fue pues todos los capítulos, como que aglomeré todos los capítulos, los uní, y bueno, pues salió un video como de 9 horas, y sé que ese libro les ha gustado muchísimo. Dejé pendiente también el manual de hechiceros y el libro de El Gato Bob. Y bueno, pues ahorita quiero hacer el video cortito, y voy a retomar la segunda parte de este maravilloso libro que es el manual de hechiceros. Lo dejé pendiente, es un libro que me gusta mucho. Se dan cuenta, está súper bonita la portada, los colores, y quería mostrárselos. Y vamos a comenzar con la siguiente parte del libro. Déjenme, me voy a poner mis lentes para que pueda ver. Espero que no se refleje mucho la cámara en mis lentes. Pero bueno, vamos a empezar con la lectura. Nos habíamos quedado en la parte de Hermes Trismegisto, y vamos a continuar con Nostradamus. Ok. Los grandes hechiceros, Nostradamus. Uno de los mayores poderes que puede tener un mago es el de predecir el futuro. Muchos magos alcanzaron su posición y su fama gracias a él, y uno de los más célebres es el apotecario, químico francés Michel de Nostradamus, mejor conocido por su nombre en latín, Nostradamus. Su libro, Les Prophéties, sigue imprimiéndose en varios idiomas, así como otros acerca de él que ofrecen toda clase de interpretaciones sobre su contenido. Michel de Nostradamus, hijo de un comerciante y notario público, funcionario que hacía de testigo en la firma de documentos legales, nació en 1503 en la ciudad de Saint-Rémy de Provence, al sur de Francia. Se cree que su padre, Jean de Nostradamus, era judío y que se había interesado en el misticismo hebreo antes de convertirse a la fe católica. Esto pudo poner en contacto a Michel con las enseñanzas secretas y el lenguaje cifrado. A los 15 años, Michel entró a la Universidad de Aviñón, donde estudió gramática y lógica. Sin embargo, en 1521 la universidad cerró sus puertas debido a la propagación de la epidemia de peste negra en los campos circundantes, y Michel se vio obligado a dejar la vida académica. Empezó a estudiar medicina por su cuenta, recorriendo la localidad para recolectar curas y remedios que usaba para sí mismo y luego para otras personas. Así pasaron 8 años hasta que en 1529 solicitó su ingreso a la Universidad de Montpellier para estudiar medicina. Una vez más, su estancia fue breve. Fue expulsado de la universidad porque había trabajado como apotecario, algunos decían que alquimista, una labor estrictamente prohibida por los estatutos de la institución. Sin embargo, luego de su expulsión, siguió curando y produciendo sus propios medicamentos, y quizá haciéndose llamar doctor, lo cual no debía hacer. También se dice que inventó una píldora que protegía a las personas de los peores efectos de la peste, que seguía asolando varias partes de Francia. Entre 1531 y 1547 recorrió la región sur de Francia preparando pociones contra la peste en lugares como Marsella y Aix-en-Provence. Finalmente,
En 1547 se estableció en la ciudad de Salon de Provence, donde se casó con una viuda rica llamada Anne Ponsard. Nostradamus ya se había casado con anterioridad, pero su familia murió por la peste. Al mismo tiempo, su interés pasó de la medicina al ocultismo y la magia. Fue en esta época que cambió su nombre del francés Nostradam al más distinguido Nostradamus, en latín. Siguiendo la costumbre de la época y con ayuda del dinero de su nueva esposa, a partir de 1550 empezó a publicar una serie de almanaques con profecías. El primer almanaque fue un gran éxito, escrito con un lenguaje muy oscuro, en el estilo que probablemente conoció de niño en sus estudios del misticismo hebreo. Estaba en cuartetas, a manera de poesía. Motivado por esta aceptación, Nostradamus siguió escribiendo. En total publicó 6.338 profecías que rebasaban por mucho su propia época y que se proyectaban hacia el futuro lejano. Debido a que están escritas en un lenguaje tan oscuro, su significado exacto sigue siendo motivo de debate, incluso hasta nuestros días. Nostradamus murió de gota y otras enfermedades relacionadas en 1566, dejando una fortuna nada despreciable a su esposa y familia política. Algunos estudiosos de su obra encuentran en ella la influencia de otros profetas apocalípticos anteriores y afirman que no debe tomársele en serio. Sostienen que Nostradamus no fue más que un fanfarrón engreído. Sin embargo, otros no están tan seguros. Quizá Nostradamus efectivamente podía ver el futuro y quizá sabía mucho más de lo que imaginamos. En todo caso, sigue siendo un misterio. Johannes Faustus, Fausto. Uno de los magos más conocidos es el siniestro doctor Johannes Faustus o Fausto, como también se le conoce. Ha sido protagonista de relatos, libros, obras de teatro e incluso una ópera que lo han hecho famoso en todo el mundo. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta si existió. El nombre Fausto no ofrece ninguna pista. Es simplemente una palabra alemana que significa puño, aunque también puede significar afortunado. El relato de Fausto, por su parte, trata de un mago que era capaz de evocar al diablo mediante las artes mágicas y que para poder gozar de los placeres terrenales hizo un pacto con las fuerzas del infierno a cambio de su alma. La historia ha inspirado a muchos escritores y el nombre Fausto está inextricablemente vinculado a los pactos con la más negra de las magias. Pero, ¿en verdad existió el doctor Faustus? Es probable que la historia de Fausto no sea alemana. Al parecer, se basa en un antiguo cuento tradicional polaco. Este trata sobre un hechicero polaco llamado Pan Twardowski que era muy hábil con la magia negra. Es probable que este personaje sí haya existido, pues hay referencias de su vida en Cracovia a finales del siglo XV. Al parecer, era un inmigrante alemán de alto rango. Twardowski utilizó un libro temible, encuadernado con broches de hierro, para evocar al diablo, al que ofreció su alma a cambio de una vida de poder y riquezas. Prometió al diablo que rendiría su espíritu al reino infernal, pero únicamente en Roma, ciudad que Twardowski no tenía intenciones de visitar. Todo esto quedó asentado en su convenio. Gracias a la intervención del diablo, Twardowski gozó una vida de grandes lujos y se volvió muy famoso, tanto que alcanzó un alto rango en la corte del rey, Segismundo II Augusto de Polonia. Su aceptación se incrementó al influir en el monarca luego de la prematura muerte de su esposa Bárbara Radziwiłł. Para consolar al rey, Twardowski salió a comprarle vino y encontró una taberna llamada Sim cerca del centro de Cracovia. Al instante se le apareció el diablo y le exigió su alma. Sim significa Roma en polaco, algo que el mago no había considerado. Pese a sus protestas, el maligno lo arrastró consigo. Pero Twardowski le gritó a la Virgen María suplicando su ayuda. Ella lo auxilió y el diablo se vio forzado a soltar al mago en la luna, donde vive hasta hoy. Su rostro puede verse todas las noches mirando con nostalgia en dirección a su tierra natal. Es probable que los narradores alemanes hayan adaptado la historia de Twardowski y que hayan sustituido el nombre del protagonista con el del doctor Johann Faustus, posiblemente un mago alemán. Su primera aparición la hizo en un folletín de autor anónimo que narraba la vida de cierto Johann Georg Faustus. Se trataba básicamente de la historia de Twardowski, y se decía que los hechos relatados habían ocurrido alrededor de la misma época. La versión alemana inspiró obras de numerosos pintores, músicos y escritores. El más famoso de estos fue el inglés Christopher Marlowe, 1564-1593, cuya obra de teatro
La trágica historia del doctor Fausto se publicó en 1604, 11 años después de la misteriosa muerte de su autor. Muchos creían que la obra retrataba la vida del propio Marlowe y que también él era mago. A pesar de todo el interés que ha despertado, la figura de Johannes Faustus sigue siendo tan enigmática como siempre. John Dee. Uno de los personajes más misteriosos y mágicos de la corte de la reina Isabel I fue John Dee, a quien se le conoció como el mago de la reina. Hijo de un cortesano de poca monta, Dee nació alrededor de 1527 y llegaría a convertirse en uno de los hombres más cultos de su época. Era muy avesado en matemáticas, a la que la mayoría de las personas de su tiempo consideraba muy cercana a la magia negra. Y en 1554, la Universidad de Oxford, Inglaterra, le ofreció una beca que él rechazó. Años atrás se había interesado en la magia y el ocultismo y entre 1540 y 1550 recorrió toda Europa para hablar con magos y sabios y aprender muchos de sus secretos. Se interesó en la astronomía y en la predicción del futuro mediante la observación de los astros. Al parecer, para Dee las matemáticas no eran tan atractivas como la magia. En 1555 fue arrestado y encarcelado por la reina María I por elaborar un horóscopo que predecía la muerte de la monarca y el ascenso al trono de Isabel, su media hermana, lo que efectivamente ocurrió. Sin embargo, María lo perdonó y él regresó a sus misteriosos estudios. Para esta época, Dee afirmaba que podía comunicarse con espíritus y ángeles y que ellos le revelaban los secretos del futuro e incluso podían influir en los acontecimientos contemporáneos. Cuando murió María en 1558, su media hermana subió al trono y Dee fue nombrado miembro de la corte real, donde debió determinar la fecha más propicia para la coronación de Isabel. Algunas personas dicen que su principal función en la corte fue la de mago. Dee, por su parte, conservó su interés en la magia y lo sobrenatural. Dee llevaba siempre consigo una extraña piedra que él llamaba su cristal de adivinación. La cristalomancia es una forma de ver el futuro mirando un espejo, una piedra preciosa o cualquier superficie reflejante, y afirmaba que al mirarla y pronunciar los hechizos adecuados, los ángeles le revelaban el futuro. Se dice que los ministros de la reina lo consultaban constantemente para decidir las políticas de gobierno, en especial las relacionadas con España, con quien Inglaterra no tenía buenas relaciones. No sabemos a ciencia cierta si esto es verdad, pero se cree que la reina se tomaba muy en serio lo que decía. En 1582, John Dee conoció e hizo amistad con un tal Edward Kelly, también conocido como Edward Talbot, quien decía ser mago, aunque sus motivos eran bastante cuestionables. Posiblemente era más un embaucador. Al lado de él, Dee hizo una serie de experimentos por toda Londres, entre los que estaban visitar diversos cementerios de la ciudad para evocar a los espíritus de los muertos y hacer que les revelaran el futuro. Conforme envejecía, Dee se obsesionó más y más con la idea de hablar con los espíritus y los ángeles, pero también lo cautivó el sueño de los alquimistas de convertir metales base en oro. Kelly afirmaba haber encontrado un libro mágico, el libro de Dunstan, en las ruinas de Glastonbury, obra que Dee empezó a traducir con el fin de revelar sus magníficos secretos. En 1583, él y Kelly viajaron con sus familias y con el príncipe Albert Lasky, un noble polaco, al continente europeo, en búsqueda de un noble acaudalado que financiara sus actividades. En Praga conocieron al emperador Rodolfo II y en Polonia al rey Esteban Báthory, pero Dee no logró impresionar a ninguno de los dos. Cuando volvió a casa, desilusionado, descubrió que su gran biblioteca de obras mágicas, reunidas a lo largo de toda su vida, había sido violentada y que varios libros habían desaparecido. Esto volvería a ocurrir más de una vez y es posible que Kelly haya estado detrás de todo. Prácticamente en la miseria y ya sin Kelly a su lado, Dee pidió apoyo a la reina Isabel, quien lo nombró rector del Christ's College de Manchester. En 1603 subió al trono Jacobo I, quien no lo veía con buenos ojos. El mago se mudó entonces a Mortlake, donde murió en 1608 o 1609. El Papa Formoso. Aunque en la actualidad la figura del Papa nos hace pensar en un hombre beatífico, no siempre fue así. A lo largo de los siglos, a algunos papas se les ha acusado de ser hechiceros y de haber accedido al papado, aplicando el poder de la magia para su propio beneficio. Se dice que papas como Anacleto II, cuyo nombre fue borrado de los archivos, Honorio III y Sergio II son autores de grimorios, libros de magia negra, utilizados por brujas y hechiceros. Muchos afirman que el más malvado de todos fue Formoso,
papa de la Iglesia entre 891 y 896 después de Cristo. Era un personaje de lo más pintoresco, que fue excomulgado, expulsado de la Iglesia, por el Papa Juan VIII por conspirar contra él en 872, cuando Formoso todavía era obispo. El Papa Marino I lo restituyó en la Iglesia en 883, pero lo verdaderamente extraño es lo que le ocurrió a Formoso después de su muerte. En 897, por orden de uno de sus sucesores, el Papa Esteban VI, el cadáver de Formoso fue desenterrado, ataviado con sus ropas ceremoniales y enjuiciado por un colegio cardenalicio. El cadáver, ya en descomposición, fue acusado de malos manejos políticos, herejía y brujería. Se afirmó que era hechicero y que había realizado potentes conjuros. Uno de ellos fue la supuesta creación, un speculum vitae, o espejo mágico, en el que veía todo lo que ocurría en el mundo. Con esta información podía adquirir más y más poder, pero el espejo tenía otro propósito más oscuro. Se dice que Formoso, valiéndose de sus habilidades mágicas, había bajado a un demonio desde el otro mundo, la fortaleza del mundo espiritual, que lo tenía atrapado en una prisión al otro lado del espejo, y que usaba sus poderes en su propio beneficio. Al juicio del difunto papa se le conoció como Synodus Horrenda o Sínodo Cadavérico, y debió ser un espectáculo terrible. El Papa Esteban, a quien por lo general se le considera loco, acusó al cadáver de toda suerte de cosas malignas, y designó a un cardenal para que respondiera en lugar de Formoso. Naturalmente el muerto fue declarado culpable. Al cadáver lo despojaron de sus vestiduras ceremoniales, le fracturaron los 2 primeros dedos de la mano derecha, con los que el Papa da la bendición, y lo arrojaron al río Tíber en Roma. El cuerpo fue rescatado por un ermitaño y vuelto a enterrar. Pocos años después, Formoso fue perdonado por el Papa Teodoro II. Su cadáver fue exhumado una vez más y enterrado en San Pedro, lugar donde suele enterrarse a los papas. Quienes enjuiciaron el cadáver no prosperaron. Menos de un año después, Esteban fue enviado a prisión, donde fue estrangulado. A su muerte, el papado inició un periodo de inestabilidad que duraría muchos años. Pero, ¿qué fue del espejo y del demonio aprisionado en él? Se dice que el sucesor inmediato de Formoso, Bonifacio VI, dispuso que el espejo saliera de Roma para que su influencia maligna no siguiera contaminando la ciudad. Ordenó que se llevara a los confines de la tierra, probablemente Inglaterra o Irlanda, donde supuestamente sigue. Aunque el siguiente papa, Esteban VI, intentó recuperarlo y destruirlo, el espejo nunca fue hallado. ¿Era Formoso un hechicero maligno o todo fue una historia inventada por sus enemigos políticos, incluido el Papa Esteban? ¿Existe en algún lugar del planeta un espejo encantado con un terrible demonio atrapado en él? Con un poco de suerte, nunca lo sabremos. El conde de Desmond. Aunque los libros de historia afirmen lo contrario, en Irlanda es bien sabido que el gran conde de Desmond sigue viviendo en su castillo sumergido en el fondo del lago Gur, en el condado de Limerick. Por supuesto, es difícil decir exactamente cuál conde de Desmond, puesto que todas las historias relacionadas con él se contradicen. Los condes de Desmond fueron los Fitzgerald, terratenientes de Munster, que se consideraban a sí mismos una de las últimas grandes familias de la antigua nobleza irlandesa gaélica. También eran una familia turbulenta. Muchos de sus miembros ostentaron el título muy brevemente, solo hasta que se los arrebataba otro familiar más perverso. Algunos dicen que el gran conde fue Thomas Fitzgerald, 1453-1534, pero la mayoría sostiene que lo fue su primo Gerald Fitzgerald, 1533-1583, quien fue un guerrero notable y probablemente mago. Es muy probable que el conde haya sido alquimista, pero los muchos relatos que hay sobre él sugieren que fue también un hechicero prodigioso. Se dice que podía hacerse invisible, volar por los aires, como las aves, y cambiar de forma a voluntad. Preparaba extrañas pociones y ungüentos que alteraban la percepción de la realidad y poseía un espejo mágico donde podía ver lo que ocurría en cualquier parte del mundo. El conde vivía en un siniestro castillo localizado en una isla diminuta en el centro del lago Gur. En la más alta de sus oscuras torres tenía un laboratorio de magia, a donde convocó y conversó con demonios de los confines del tiempo y del espacio. El conde se casó con una mujer animada y muy curiosa. Ella conocía todos los rumores acerca de su marido y ardía en deseos por ver su laboratorio diabólico. Cada noche, cuando el conde se dirigía a esta habitación, su esposa le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Él se negaba siempre, pero la insistencia fue tal que por fin accedió a llevarla. No obstante, la mujer debía respetar ciertas reglas. No debía emitir ningún sonido, sin importar lo que viera.
Si lo hacía, podía haber consecuencias negativas para ella y para él, y no debía moverse del lugar que él le indicara. La esposa del conde aceptó las condiciones y lo siguió a la siniestra habitación, donde extraños y viscosos menjurjes bullían y chisporroteaban en vasijas y alambiques. Luego de colocar a su esposa en medio de un círculo protector e indicarle que no pusiera un pie fuera de él, el conde se paró en el centro del cuarto y empezó a cambiar de forma, convirtiéndose en una gran serpiente que ocupaba toda la habitación, en una bruja leprosa que cogió alrededor del círculo y en un enorme cuervo que extendió sus alas sobre la esposa. Aterrorizada, ella se mordió los labios hasta sangrar, pero no emitió ni un sonido. Lentamente el conde recobró su forma humana, pero su cabeza y pies empezaron a crecer. Esto fue demasiado para su esposa, quien soltó un grito espantoso. En ese instante, al tronido de un relámpago, el castillo y todo cuanto en él había se sumergió en las aguas del lago, lugar donde, según dice la gente, aún permanece. Los lugareños afirman que de vez en cuando el conde sale a la superficie para raptar al hombre más fuerte, a la joven más hermosa o al erudito más sabio para encerrarlos, por siempre en su fuerte submarino. Todavía en nuestros días se advierte a los visitantes que no deambulen por las orillas del lago, no sea que el conde hechicero los arrastre a una tumba submarina. Isaac Luria. Aunque muchos de los magos europeos más famosos eran de origen cristiano, la fe judía también tuvo sus hechiceros. Por lo general eran grandes rabinos, maestros judíos, con poderes sobrenaturales que mediante sus conocimientos secretos podían influir en el mundo. Uno de los rabinos más famosos y a quien se considera el personaje más influyente en la magia occidental fue Isaac Luria o Yitzhak ben Shlomo Ashkenazi, su nombre judío. Luria fue maestro en Safed, ciudad de la región de Palestina, que a la sazón estaba bajo el poder del imperio turco otomano. Vivió entre 1534 y 1572 y fue considerado un gran místico judío y erudito en temas ocultos. Estudió la Cábala, libro de un saber esotérico que Dios transmitió a los fundadores de la fe judía, Abraham y Moisés, y también el Zohar o libro del esplendor, que contenía instrucciones secretas sobre la creación de la vida. Se dice que Luria también trató con dibuks, demonios judíos, provenientes de los confines de la realidad, pero por ser un hombre tan santo no podían hacerle ningún daño. Se afirma que sus enseñanzas, que retomaban directamente material tomado de otros libros secretos, influyó en muchos otros magos judíos de la época, en especial de Europa. Entre quienes recibieron este influjo estaba el rabino Judá Loew ben Bezalel Maharal, destacado maestro religioso de Praga en el siglo XVI. Se cree que construyó secretamente un golem, una gran figura de barro, a la que dio vida mediante una palabra secreta y luego dejó suelta. Al rabino Luria se le atribuye la creación de ciertos pergaminos con toda clase de secretos mágicos, los cuales aparentemente pasaron a manos de su aprendiz más destacado, Ajim ben Joseph Vital, y fueron destruidos desde la muerte de este. Sin embargo, tal vez estén todavía en algún lugar, esperando volver a la luz junto con todos sus oscuros secretos. Nicolás Flamel. Alquimista, investigador y católico devoto, Nicolás Flamel es famoso por haber descubierto el poder de la piedra filosofal. Aquel que haya leído el libro o visto la película Harry Potter y la piedra filosofal estará familiarizado con el nombre de Nicolás Flamel. Sin embargo, no se trata de un personaje de ficción. Fue un individuo real, aunque las referencias a su persona son escasas, que vivió en Francia entre 1330 y 1418 aproximadamente. Mientras estaba en España para visitar la Catedral de Santiago de Compostela, se encontró con un judío converso, convertido al cristianismo, que le mostró cosas maravillosas y le enseñó alquimia. Una de las cosas que el converso le dio a Flamel fue un texto de 24 páginas llamado El libro de Abraham, el mago, que supuestamente contiene las instrucciones para fabricar la piedra filosofal. Se cree que Flamel encontró la piedra y la utilizó para enriquecerse. También escribió varios libros sobre magia y alquimia, uno de los cuales se publicó en Londres en 1624 con el título Libro de las figuras jeroglíficas, que supuestamente contenía instrucciones para confeccionar la piedra. Aunque se considera que el año de muerte de Flamel fue 1418, nadie sabe a ciencia cierta cuándo murió. La leyenda dice que un saqueador de tumbas abrió la suya para robar el oro que supuestamente estaba enterrado con él, pero la encontró vacía. Desde entonces se ha hablado de numerosos avistamientos. Se dice que se le vio en un teatro de París alrededor de 1776 y en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Algunos creen que sigue vivo en la actualidad, gracias a que la piedra filosofal lo hizo inmortal. ¿Quién podría asegurarlo?
John Diamond. A pocos magos estadounidenses se les conoce fuera de sus lugares de origen. Una probable excepción es el famoso mago de Marblehead, John Diamond. Muchos no lo consideraban más que un excéntrico, pero otros, en especial las personas cercanas a él, le temían por ser un poderoso hechicero. Marblehead es un tranquilo y pintoresco pueblo pesquero al norte de la costa de Massachusetts. Es famoso por ser la cuna de la Marina de Estados Unidos, pero también por motivos más oscuros, relacionados con la hechicería. Fue el lugar donde nació John Diamond. La fecha de su nacimiento se desconoce, pero se cree que fue alrededor de 1692, año de los juicios por brujería en Salem, en los que de junio a septiembre 19 hombres y mujeres fueron acusados de brujería y ejecutados. Cientos más enfrentaron acusaciones de brujería y docenas más permanecieron en prisión durante meses sin ser enjuiciados. Fue, por tanto, un momento auspicioso para el nacimiento de un mago. Durante la mayor parte de su vida, John vivió en una amplia casa colonial en Little Harbor, Marblehead. Desde joven se le consideró extraño, caía en inquietantes trances, durante los cuales no hablaba ni comía y de los cuales despertaba con nuevos conocimientos de sucesos ocurridos en lugares lejanos. Cuando su padre murió, heredó un dinero que le permitió comprar tierras. Para sorpresa de los lugareños, la tierra que compró fue un tupido bosque al borde del viejo cementerio del pueblo. Sus vecinos empezaron a sospechar que la compra tenía motivos oscuros. No habían pasado ni 30 años de los juicios en Salem y la brujería todavía podía olerse en el aire. Hubo rumores de que Diamond exhumaba los cadáveres del cementerio para utilizarlos en experimentos ocultos y hechizos mágicos, pero nunca se le probó nada. Los extraños poderes de Diamond se manifestaron cuando una de sus vecinas, la viuda Brown, se quejó con él de que le habían robado su leña. Diamond entró en uno de sus famosos trances y al despertar confrontó al culpable. El hombre negó su culpa, pero Diamond lo hechizó de tal manera que lo hizo recorrer las calles de Marblehead cargando un tronco a la espalda. Al poco tiempo, otras personas empezaron a visitar la gran casa colonial, pidiendo al mago ayuda para encontrar pertenencias perdidas o robadas. Diamond no siempre los ayudaba, pero cuando lo hacían eran evidentes sus grandes poderes de descubrimiento y recuperación. Pero el mago de Marblehead aparentemente tenía también otros poderes. De vez en cuando iba al antiguo cementerio, algunos dicen que a conversar con los muertos, y desde el tupido cerro gritaba a los barcos en alta mar cosas como Capitán Jasper McClellan del Elizabeth Ann. ¿Me escucha? Gire 4 grados a estribor y siga sin desviarse hasta Half-White Rock. O Capitán Benjamin Rowe del Hedy, escúcheme. Vire 6 grados a babor o encallará en un banco de arena oculto. Y por alguna razón sobrenatural, los capitanes de estos navíos lo escuchaban y seguían sus instrucciones. Diamond se sentaba en el cerro durante horas gritando sus instrucciones y llamando a cada capitán por su nombre. A algunos los conocía, pero no a todos, pero siempre acertaba en sus nombres y en los de los barcos que comandaban. Se dice que también era capaz de hundir embarcaciones. Luego de una famosa disputa con Micah Taylor, capitán del Kestrel, el barco zarpó de Marblehead y nunca volvió. Nadie sabe con certeza cuándo murió John Diamond, pero su legado perdura en el pueblo costero. Un equipo deportivo local que juega en la conferencia nororiental se hace llamar Los Magos, y cuando una tormenta azota la costa, los ancianos dicen que el mago Diamond está otra vez en el cerro. ¿Quién sabe? Puede que así sea. El conde de Saint-Germain. Probablemente no haya en la historia figura más enigmática que el conde de Saint-Germain. Se cree que vivió entre 1710 y 1784, aunque la fecha exacta de su muerte, si es que efectivamente murió, es un misterio. Incluso su identidad sigue siendo un enigma. Por principio de cuentas, no se sabe si en realidad fue conde. Algunos dicen que era hijo de Carlos II de España, nacido después de la muerte del rey, y otros que era hijo de Francis Rákóczi II, príncipe de Transilvania. Unos más afirman que fue una persona completamente distinta. Se le describe como cortesano, aventurero, compositor, aficionado, músico, alquimista y mago. Durante el siglo XVIII, el conde recorrió Europa visitando a muchas personas influyentes e incluso a algunas familias reales. Sin embargo, era muy hermético en lo que se refiere a sus orígenes, pues a cada persona le contaba una historia ligeramente distinta. Se sabe que le atraía el ocultismo y que afirmaba ser un mago de cierto renombre. A algunos les decía que había conocido a Merlín, a otros que había trabajado en el siglo XIII con Roger Bacon y con John Dee hacía más de 2 siglos. También aseguraba que había visitado unos hechiceros que habitaban en las elevadas montañas de Transilvania o en la profundidad de los bosques de Alemania, y que ahí había aprendido sus secretos. De cuando en cuando desaparecía por largos periodos y luego reaparecía misteriosamente. Muchos de quienes lo conocían afirmaban que aunque
Se había ausentado por varios años, no mostraba señales de envejecimiento. Esto inspiró al conde a hacer una de sus afirmaciones más sorprendentes. Dijo que mientras estudiaba alquimia había encontrado la piedra filosofal que otros alquimistas, como Nicolas Flamel, habían estado buscando. Gracias a esto había obtenido grandes riquezas. Nadie tenía idea de dónde provenía su dinero. Y también la juventud eterna. Con el tiempo sus historias se hicieron más y más disparatadas. Afirmaba que había tenido otras vidas y que en esas encarnaciones anteriores había sido gobernante de un reino prehistórico en el Sahara, el profeta Samuel, el filósofo griego Platón y Cristóbal Colón, entre otros. Increíblemente, también presumía de tiempo en tiempo que era inmortal, lo que le dio cierto estatus entre las personas a quienes visitaba, en especial las interesadas en el ocultismo y las que también anhelaban vivir por siempre. Se le conocía en los círculos de aspirantes a magos como un hombre milagroso, y se supone que publicó varios libros sobre magia. Uno de ellos se titulaba La Santísima Trinosofía del Conde de Saint-Germain. Trinosofía significa sabiduría triple. Más adelante, los interesados en el ocultismo y en el conde se referirían a él como el maestro R. de Rákóczi, su nombre transilvano, y sostendrían que el nombre Saint-Germain proviene del latín Sanctus Germanus, que significa santo hermano. Pese a todos sus alardes, se cree que el conde murió alrededor de 1784, aunque nadie presenció su deceso y nadie sabe con seguridad si efectivamente murió. La fama del conde llegó a su punto máximo a finales del siglo XIX y principios del XX. La Sociedad Teosófica, una organización dedicada al ocultismo y dirigida por una pintoresca mujer llamada H.P. Blavatsky, nombró al conde uno de los grandes maestros de la sabiduría antigua y guardián del saber mistérico. Creían que era un agente de los maestros secretos del Himalaya, quienes lo habían enviado para guiar al mundo hacia verdades más elevadas. Probablemente lo fue, pero aún en nuestros días el conde de Saint-Germain sigue estando envuelto en el misterio. Adam Weishaupt, uno de los magos más notables del siglo XVIII, fue un alemán llamado Adam Weishaupt. Se le considera importante porque combinó la hechicería y la política. Supuestamente fundó una sociedad mágica y secreta que buscaba derrocar a las monarquías y gobernar el mundo mediante una mezcla de hechicería y ciencia. Weishaupt nació en Ingolstadt, Alemania, en 1748. Su padre, George, murió cuando Adam tenía 5 años y el niño pasó al cuidado de su padrino, Johann Freiherr von Eichstätt, maestro de leyes. Weishaupt entró a los 7 años a una escuela jesuita de la localidad y luego de mostrar interés por las leyes y la política, se matriculó en la Universidad de Ingolstadt para estudiar la materia en 1768. Fue un alumno brillante y a sus 20 años ya era catedrático. Más tarde dio clases de derecho canónico, religioso, con el respaldo de los jesuitas, sacerdotes católicos conocidos por su pasión por la educación. Sin embargo, sus intereses tenían también un lado oscuro, y en 1776 formó y dirigió un grupo llamado Orden de los Perfectibilistas, en la cual lo conocían por el sobrenombre de Hermano Espartaco. Este grupo, formado sin excepción por hombres brillantes, supuestamente compartía un saber secreto. Su principal objetivo era derrocar a las grandes monarquías europeas por cualquier medio, incluso la magia. Se decía que Weishaupt usaba unos pergaminos muy antiguos para invocar hechizos contra algunos de los políticos más importantes de su época. También tenía vínculos con la logia masónica y fue admitido en una de las logias en Múnich en 1777. Para esa época ya hablaba abiertamente con sus alumnos de ciertas enseñanzas gnósticas. Los gnósticos fueron un controvertido grupo de místicos cristianos que la Iglesia tachó de herejes. Weishaupt habló del perfeccionar a los humanos mediante una combinación de misticismo y magia, repitiendo su plan de crear un mundo mejor. Las autoridades alemanas lo acusaron de traición y en 1784 Weishaupt fue despedido de la universidad donde daba cátedra. Para evitar ser arrestado, huyó hacia una parte remota de Alemania. Se ocultó en la ciudad de Gotha, donde recibió la ayuda del duque Ernesto II de Sajonia-Gotha-Altenburg, quien consideraba a Weishaupt un gran sabio y mago. Durante su estancia en Gotha, Weishaupt reformó a su grupo mágico político al que ahora llamó los Illuminati, Iluminados. Su propósito era, igual que antes, asumir el control de grandes extensiones de territorio para crear una sociedad perfecta mediante la magia y las enseñanzas místicas. Muchos de sus principios eran los mismos que habían regido al grupo original formado en Baviera en 1776. Weishaupt siguió escribiendo y publicando libros que circularon por toda Europa, gracias al apoyo del duque Ernesto II, quien probablemente era miembro de los Illuminati. Los Illuminati siguieron en contacto con los masones y muy posiblemente influyeron en algunas formas de la masonería escocesa.
ligeramente distinta del movimiento dominante. Durante un tiempo, la sociedad fundada por Weishaupt fue legal y atrajo a algunos de los hombres más cultos de la época. Más tarde, las autoridades empezaron a temer algunas de sus enseñanzas y su magia y la prohibieron, empujándola a la clandestinidad. Weishaupt murió en 1830, pero dejó un gran legado. La sociedad secreta de magos y científicos y hombres de poder se extendió a todo el mundo y se rumora que aún existe. Tal vez en este momento estén conspirando para controlar el mundo con la magia. Y hemos terminado con este maravilloso libro. Déjenme, voy a quitar los lentes para que no se refleje la cámara en ellos. Y bueno, pues este libro me encantó muchísimo traerlo para ustedes. Es un manual que compré hace, ya tiene bastantes años, la verdad no recuerdo cuándo fue. Y compré un manual de vampiros también. Déjenme en comentarios también si les gustaría que traiga ese manual de vampiros aquí al canal. Son libros que son muy chiquitos, si se dan cuenta son delgaditos, pero me gustan mucho porque siento que el lenguaje que utilizan para narrar la historia pues es muy digerible para todos. Y bueno, pues esto sería todo por el video del día de hoy. Deseo que les haya gustado, deseo que se sientan también emocionados de que esté de vuelta aquí con ustedes y sobre todo que sigan apoyando el canal, compartan estos videos. Me gusta traer de diferentes temas los libros para que no nos centremos solamente en esta parte espiritual, sino también me gusta hablar de historia. Voy a traer libros de poesía otra vez. Tengo un libro de leyendas del Nuevo México que me gustaría también traerlos para ustedes. Me gusta mucho hablar sobre, pues sí, sobre todos estos temas, sobre fantasmas, sobre cosas místicas. Entonces espero poder traerlos muy pronto y también contarles y emocionarlos de una vez. Tengo un nuevo libro de Caroline Myss, que es la autora de Anatomía del Espíritu. Entonces, para que estén al pendiente de los próximos videos que voy a estar subiendo. Los abrazo, los bendigo y deseo que pasen excelentes días. Sean muy felices y nos estamos escuchando o viendo en un próximo video. Chao.